Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Hola, ¿cómo están, familia? Que Dios le bendiga a todos mis amados hermanos y amigos. Me da mucho gusto saludarle en el nombre que es sobre todo nombre, el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pastor Juan Córdoba y yo sirvo aquí en la ciudad de Nueva York, en la iglesia El Cuerpo de Cristo por más de 3 décadas. Y para mí es un honor poder dirigirme para continuar nuestro curso de capacitación ministerial que estamos teniendo ya, no sé si ya lo tenemos por 5 o 6 meses, no recuerdo. Lo que sí sé que, según el testimonio de algunos hermanos, esta clase le está siendo de ayuda, de bendición. Estas son simplemente algunas herramientas de lo que el Señor me ha enseñado a mí en un periodo de más de 30 años. Entonces, según recibido por gracia, el Señor nos dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que para mí es un privilegio poder servirle la palabra. Y recuerden, en parte hablamos, en parte profetizamos, en parte enseñamos. Ningún movimiento, ninguna denominación es custodia de toda la verdad. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos estamos siendo enseñados, discipulados. Nosotros no dejamos de ser discípulos. Después de 3 años se le dice a Juan, el discípulo que amaba a Jesús. Él continuaba siendo un discípulo a pesar de que había tenido grandes experiencias con el Señor. Así es que busque su Biblia, busque su libreta y sobre todo hagamos esa oración. Mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Abre mis ojos, oh Dios, y miraré las maravillas de tu ley. Le pido que se una conmigo y que ore para que el Señor nos asista en estos momentos. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que nos concede de poder estudiar tu palabra una vez más. Te pido, Señor, que me dé espíritu de revelación en tu palabra para poder comunicar algunas cosas que al principio pueden que suenen un poquito abstractas, como que no podemos poner el pie en lo que se está hablando, pero es mi confianza en la obra poderosa del Espíritu Santo, el Paracleto Divino, que su función dice que nos guiará, nos llevará a toda justicia. Espíritu Santo, ven a la obra en mí y en los santos, en el nombre de Jesús, amén. Hermana Mercedes, Dios le guarde, querida hermana, bendiciones a usted y a su familia. Continuamos pues con los cursos de capacitación ministerial y en el día de hoy pues estamos en nuestra 5ª lección o la 5ª clase del curso Los videntes y su visión. Los videntes y su visión. Así que me gustaría invitarle a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Si usted está tomando nota, número romano 1, un espacio, número romano 2, un espacio, número romano 3, un espacio. Así que, y luego estaremos compartiendo, claro, la palabra del Señor. Dios te bendiga, Carla. Dios te guarde, querida hermana, bendiciones. Feliz año nuevo a todos y a todas. Y vamos aquí el tema de hoy es visión a través de percepción. Visión a través de percepción. El primer punto que vamos a tratar, lo vamos a ver aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, para introducir el tema. Primera de Corintios, capítulo 15,
quisiera ver este versículo que ya lo hemos mencionado en otra ocasión. Aquí dice, el primer punto lo vamos a tomar de este versículo en la Biblia. Dice, hablando de la resurrección, dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él dice, se siembra, 1 Corintios 15, 44, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual, dos naturalezas diferentes. Resucitará cuerpo espiritual, dos, naturaleza natural, naturaleza espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 46, de ahí viene el encabezamiento al primer punto que yo quisiera compartir con ustedes sobre este tema de visión a través de percepción. Note esto claramente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero lo natural, luego lo espiritual. Vamos a ver en esta clase que el problema que tenemos es que podemos quedarnos en el nivel solamente de lo natural y de ahí no pasar nada. Vamos ahora aquí, creo que la carta a los Romanos, en el capítulo 1, la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, dice lo siguiente, versículo 19. Porque lo que Dios se conoce, les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿De qué manera? Pues Dios se lo manifestó. ¿De qué manera se lo manifestó? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es invisible, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces aquí tenemos dos cosas. Dios es invisible, Dios es espíritu, y la evidencia de su existencia es las cosas invisibles de Él se manifiestan. Ahora mismo, donde usted se encuentra, usted mire alrededor, todo lo que usted ve es el resultado de las cosas que Dios ha manifestado, aquellos que podemos ver con estos ojos físicos. Ahora, hay un problema, y es que el hombre se queda solamente en las cosas visibles de Él y no tiene vista espiritual, percepción espiritual para ir más allá. Se quedan en lo tangible, en lo palpable, en aquellos que pueden ver con estos ojos, palpar con esta mano, y de ahí no pasan más allá. ¿Okay? Algo tiene que acontecer en la vida de un ser humano para pasar de aquello que se ve, que es palpable, que es visible, y tener percepción de que esas cosas visibles, tangibles, palpables, tiene que llevarnos al Dios invisible, al Dios que no se puede ver y que no se puede palpar, pero que existe. Y eso solamente se puede recibir teniendo visión a través de percepción. Para que podamos ver un poquito más, podemos ver lo que podríamos llamar al Job antes y al Job después. Conocemos la historia de Job, hombre justo, piadoso, el zarandeo de Satanás, todo lo que le pasó cuando se habla del patriarca Job.
equivale a pensar en las pruebas de Job o en la paciencia de Job. Pero mire, el Job antes y después. Aquí en Job capítulo 42, Job capítulo 42, versículo 5, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había un antes, de oído te había oído, mas ahora. Es decir, que hay un antes y un después. Llegó un momento cuando Job tuvo un conocimiento más profundo de Dios por medio de esa visión que vino a través de percepción. Poder percibir, poder entender, poder saber que Él es. Aquí en el libro de Juan, nosotros vamos a encontrar a un ciego. Un ciego 2 veces ciego. 2 veces ciego. Aquí en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, nosotros encontramos una de esas 6 señales que aparecen en el libro de Juan. Y una de ellas fue este ciego de nacimiento por 38 años. Era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, como todo ser humano está ciego espiritualmente desde el día que nace. Entonces, le preguntan quién pecó, este es su padre, y el Señor le dice que, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces el Señor escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dio la orden y le dice, vete a lavarte en el estanque de Siloé. Cuando él se lavó, cuando obedeció el mandato de Dios de lavarse los ojos en el estanque Siloé, este ciego de nacimiento retornó viendo físicamente. La primera sanidad física, algo físico, fue que Dios le dio, Cristo le dio vista a este ciego físicamente. Entonces, ahí viene el interrogatorio, los fariseos dudando, dale gloria a Dios, porque sabemos que este hombre es un pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el versículo 35, a él lo expulsan de la sinagoga, muy importante, porque se habían dicho que si cualquier persona confesaba que Jesucristo se identificaba con él, con su ministerio, con lo que él decía, esa persona iba a ser expulsada de la sinagoga. Para nosotros esto no es una gran cosa, ¿verdad? Si usted no puede ir a una iglesia, usted se busca otra. En ese tiempo no era así. Eran pocas sinagogas, muy pocas, y era un gran privilegio ser parte donde se escuchaba la Torá o la palabra del Señor todos los días de reposo. Él fue expulsado porque él se identificó con Jesucristo. Ahora, en el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, oiga esto, y hallándole, es decir, que lo buscó, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Todavía estaba ciego porque dice, ¿quién es, Señor, para que creas en Él? ¿Quién es para que crea en Él? Él solamente había recibido
la vista física, el milagro, las cosas visibles de Él se manifiestan por las cosas creadas. Él, hasta este punto, él que había sido ciego por 38 años, hasta este punto solamente podía ver físicamente. Lo más importante era que eso natural, limpiar sus ojos de esa ceguera, era con el fin de darle visión a través de percibir aquel que le había dado la vista, es decir, al Señor. Entonces, ¿qué pasa entonces? Le dijo Jesús, cuando él le pregunta quién es él, no le conozco, aunque le había sanado. Le dice, pues le has visto. El que habla contigo, él es. Hermano, préstale atención a esto. Le has visto. Cuando el Señor dijo esas palabras, no le dice, le verás, verbo pasado, sino que en ese momento, Él está mirando cara a cara al Señor y para Él simplemente es una persona que hizo un milagro, pero que todavía no tenía percepción espiritual, que es lo importante. Pero cuando el Señor le dijo, le has visto, en ese momento, fue que le vino la percepción espiritual. Y le dijo, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo Dios sea. Ahí vino el Dios Dios sea, y vino la luz espiritual. Y él dijo, creo, Señor. Creo, Señor. ¿Cuándo fue que dijo, creo, Señor? Cuando el Señor le dio la vista espiritual. Y dice, y le adoró. Le adoró. Dijo Jesús, para juicio es venido yo a este mundo. En un juicio se queda absuelto, libre o es culpable. En un juicio la persona queda libre o es culpable. Entonces dice, para juicio yo he venido a este mundo. Para los que no ven, los que no tienen visión espiritual, percepción espiritual, los que no ven, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces aquí hay dos grupos. Están aquellos que no ven, están aquellos que admiten su ceguera espiritual. Y entonces está el otro grupo que está ciego, ven las cosas invisibles de él, pero no van más allá. Se quedan con lo natural. Lo natural es primero y luego lo espiritual. O sea, lo natural tiene el fin de llevarnos a lo espiritual. Él era ciego físicamente, pero hasta que el Señor trató con él y le dijo, el que habla contigo, él es ahí. Pudo ver por primera vez, tener percepción espiritual por primera vez en su vida. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, acusando, instigando, al oír esto, le dijeron, mira lo que le dicen los fariseos, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso también nosotros también somos ciegos? Están diciendo nosotros podemos ver.
nosotros conocemos la ley. Amada familia, una persona puede estar yendo a una iglesia como este ciego, 38 años, toda su vida, y estar completamente ciego. Una persona puede cantar en la iglesia, puede predicar, es más, puede ser un pastor, como hay muchos, y estar completamente ciegos espiritualmente. Entonces dice, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Nosotros también somos ciegos. Entonces Jesucristo le responde, si fueres ciegos, no tendrías pecado. Si ustedes admiten que están ciegos espiritualmente, no tendrías pecado. El hombre admitió su necesidad. ¿Quién es el Señor para que vea? Yo quisiera, usted entiende, Él le dijo, ¿tú conoces al Hijo del Hombre? Dice, ¿quién es? Yo no le conozco. Admitió. Pero el otro grupo, los fariseos, dijeron, nosotros no somos ciegos. Y el Señor les responde, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque de sí vemos, están diciendo, vemos, están diciendo, no tenemos necesidad, diciendo, nosotros tenemos el conocimiento espiritual. Le dice el Señor, vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece. En otra palabra, Cristo dijo, yo he venido para juicio. Y Él dijo a este mundo, para los que no ven, como el ciego de nacimiento, vean. Y los que ven, lo que dicen que ven, pero no tienen percepción espiritual. No tienen visión espiritual, porque es el único que puede sanar los ojos espirituales. Denme un segundo, que se me está descargando la batería en aquí. Denme un segundo para yo poder conectar esto acá. Para los que no ven, vean. Los que no ven, vean. Y los que dicen que ven. Esto es un asunto, hermano, de humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Es una actitud del corazón, es una actitud, Señor, sin ti yo nada puedo. Es una actitud, Señor, yo no puedo ver. El salmista decía, con la Biblia en la mano, el rollo, abre mis ojos y miraré, contemplaré las maravillas de tu ley. Pero cuando una persona viene con prepotencia, ¿cuántas veces usted le comparte algo, una palabra? Oh, sí, Señor, yo sé eso, hermano. Oh, sí. ¿Sabe lo que pasa? Dice la palabra que Dios da gracia a los humildes y al altivo mira de lejos. El segundo punto, recuerden, lo natural es primero, luego viene lo espiritual. Lo segundo es vista sin percepción. Se puede ver todo y no tener percepción. Reiteramos, en el versículo 39 le dice, para juicio he venido. Ahí el Señor dictó el juicio. ¿En qué sentido? Que el ciego de nacimiento por 38 años, que estaba físicamente ciego, admitió su necesidad y Dios le dio vista espiritual. Lo vio, tuvo percepción. Al principio solamente lo vio, las cosas invisibles de él. Vio a un hombre frente a él, un hombre como cualquier otro hombre, pero ese hombre era y es el Hijo de Dios. Vio más allá del milagro, vio más allá de la persona. Recibe visión por medio de percepción. Pudo percibir que ese
es el Hijo de Dios y lo adoró. Ahora, el otro lado de la moneda, tenemos que, cuando hay vista sin percepción, es el resultado de un juicio. Ellos ven, pero no perciben. Están mirando, vieron a Jesucristo. Es más, sabían que ese hombre estaba ciego de nacimiento. Y ese milagro era con el fin de llevarle, no solamente al milagro, porque para Dios no es nada imposible, sino llevarlo al hacedor de milagros, al que creó los ojos, al que le da vista a los ciegos. Se quedan solamente, se quedan con la vista, pero no tienen percepción. Para que usted lo vea más claro, en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, en el capítulo 29, si me acompañan por favor, Deuteronomio capítulo 29. Mire aquí estos versículos, aquí. Capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Dice, versículo primero, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y le dice, Moisés pues llamó a todo Israel. Y le dijo, vosotros, mire, escuchen esta palabra, vosotros habéis visto. Visión física, ver las cosas físicas. Todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto. Ustedes vieron la liberación. Ustedes vieron la muerte de los primogénitos. Ustedes vieron la destrucción de Faraón y sus carros. Ustedes vieron la apertura del mar Rojo. Ustedes vieron cómo el maná descendió del cielo. Ustedes vieron agua que fluye de la tierra, agua que fluye de la roca. Ustedes vieron la columna de nube, vieron todo eso sobrenatural. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Note el énfasis en ver físicamente. Las señales y las grandes maravillas. Ustedes vieron todo eso. Pero ¿qué pasa? Pero hasta hoy, casi 40 años, porque el ciego de nacimiento es una señal que así como ese ciego tuvo 40 años, básicamente, ciego de nacimiento, de la misma manera, Israel estuvo esos 40 años viendo todo, mas sin poder ver. Es decir, vista sin percepción. Veían, pero no percibían. Y le dice, pero hasta el día de hoy no os ha dado, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender el propósito de todas esas cosas, ni ojos para ver, percepción, ni oído para oír. Trágico, ¿no? Solamente Moisés, Josué y Caleb y los demás, todos estaban ciegos. Toda una nación. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Es decir, que una persona puede estar en la iglesia, oír y nada pasa. Permanece igualito como un inconverso. Eso es trágico. Eso es trágico porque el Señor le dijo, el pasaje que leímos en Juan 9:41, dice, ustedes dicen que ven, ustedes no ven nada. El pecado permanece con vosotros. Es más, y fue trágico. Él le dijo, yo me voy a ir, ustedes van a morir en sus pecados. Qué trágico. Van a morir sin redención.
se perdieron eternamente. Eso es trágico, 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 trágico. Entonces, en el Salmo, dice aquí, el resultado, la vista sin percepción, ver todo eso, pero no percibir, no entender y ver más allá de lo que puede verse, palparse. Si uno se queda ahí, no ha pasado nada. Los milagros que estaban supuestos a ellos a llevarlos a tener percepción, a poder entender, a poder ver la mano poderosa de Dios, no fue suficiente para ellos. Entonces, ese es el resultado de un juicio. En Primera de Corintios capítulo 3 ahora, si ustedes me acompañan, Primera de Corintios capítulo 3, mire lo que el Señor le dice a una de las iglesias. Capítulo 3, 1 de Corintios capítulo 3, sí, 1 de Corintios capítulo 3, a la iglesia en Corinto. Dice aquí en el versículo, para ir al punto, versículo 18, que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, hágase ignorante. Los escribas fariseos dijeron, no, nosotros no somos ciegos. Nosotros vemos. Y entonces el Señor dictó sentencia. Ustedes siendo ciegos, dicen que ven, al no confesar que son ciegos, porque eso es lo que el hombre sin Dios es ciego, espiritualmente ciego, no ve. Religioso, va a la iglesia, va a misa, puede estar toda la parafernalia religiosa, que alguna iglesia también practican, que no admite su necesidad. Entonces, para ir más claro todavía, en Apocalipsis, decía capítulo 3 ahora, Apocalipsis capítulo 3, mire lo que el Señor le dice a una de las iglesias, a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, es decir, la séptima iglesia de esas 7. Mire lo que el Señor le dice a ella. Porque tú dices, le dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices y no sabes. Una cosa, amados hermanos, es la manera que uno se ve y la manera que el Señor nos ve. Una cosa es la manera que se ve una iglesia. Esta iglesia se veía, todo está bien, no hay ningún problema. Y el Señor les dice, la iglesia dice, número 1, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y el Señor les dice, y tú no sabes. Tú dices lo que no sabes. Eso es prepotencia. Tú dices lo que no sabes. Se proyectaba de una manera, se veía de una manera, pero el Señor con sus rayos X, el que tiene el que de su boca sale una espada de 2 filos, que tiene sus ojos como llamas de fuego, que penetra, la palabra de Dios penetra, corta, discierne. No es superficial la palabra. Le dice,
ciego y desnudo. ¿Cómo se vio Adán? Dice que ciego y desnudo. Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. No, no era porque estaba desnudo, porque ahí no había nadie. Y la única que estaba ahí era su esposa, Eva. Bueno, estaba ciego espiritualmente y estaba desnudo espiritualmente. Ciego y desnudo. Completamente desprovisto. Y claro, el Señor viene con redención, con las túnicas de pieles, etc. Ahora, en el versículo 18, el Señor le da un consejo en Apocalipsis 18, la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es el consejo? Yo te aconsejo, no te lo voy a imponer, yo te aconsejo, que de mí compres oro refinado. Ella dice, yo soy rico, no tengo necesidad, o no, que compre oro refinado con fuego, para que seas rico. ¿Quieres ser rico en verdad? Que venga donde mí, compre oro refinado. Y como estás desnuda, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra tu vergüenza. Y como estás ciega, unge tus ojos con colirio para que veas. Para que tenga percepción espiritual, porque no está viendo tu condición. Se ve de una manera completamente errada y Dios le pone el dedo a la llaga y le dice claramente la condición de la iglesia. Amado mío, ¿cómo usted ve la iglesia hoy en día? ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo se ve uno? Entonces, quiero pasar ahora al tercer punto que tiene que ver teniendo percepción. El tema de esta clase es visión a través de percepción. Y dijimos que primero lo natural, luego lo espiritual. Dijimos el ciego antes veía solamente las cosas naturales. Luego el Señor le dio percepción espiritual y adoró al Señor. Dijimos que puede uno tener vista sin percepción. Los escribas del fariseo. Que es el resultado de un juicio. Que Israel vio milagros, maravillas, todo lo vio. Y ustedes saben que la primera generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Solamente de la vieja generación. Entonces ahora queremos ver percepción. Ahora queremos ver teniendo percepción. Es decir, cuando digo teniendo percepción, es que se va más allá de lo natural. Más allá de lo físico. Por ejemplo, comenzamos que las cosas invisibles de Él, Dios es invisible, su eterno poder, Romanos 1:19, se hacen claramente entendibles por las cosas que se ven. Es decir, que como Dios es invisible, Él le pone una pantalla, una enorme ventana. Y por esa ventana, el hombre puede ver al Dios que es invisible actuar, manifestarse por medio de las cosas que se ven. Y Él dice, ese libro llamado la naturaleza tiene que llevarlos a ellos a percepción espiritual y decir, wow, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero es todo lo contrario. Se envanecieron y negaron al Dios invisible. Entonces, ahora, en este punto, yo quiero ver aquí en el Salmo 103, lo que el Señor dice de Moisés. Ustedes saben que él en Deuteronomio 29, él le dice, Moisés dice, bueno, Dios hizo, ustedes vieron todo lo que hice, todas las maravillas, pero luego le dice, pero hasta el día de hoy, oiga esto, 40 años de cosas grandísimas. Dice, hasta el día de hoy,
Dios no le ha dado ojo para ver. Es una cosa seria porque uno se pregunta, ¿puede un creyente? Era el pueblo de Dios, hermano. No estamos hablando de los egipcios. Estamos hablando del pueblo que salió de Egipto. Que a pesar de todo lo que vieron, todas las maravillas, el corazón permanecía endurecido. Entonces, ellos vieron todo, vieron físicamente, pero no tenían percepción espiritual. Esos milagros tenían que llevarlo a no quedarse con el milagro, sino que debería de llevarlo a tener visión espiritual. Y como el ciego de nacimiento, postrado, adorar a Dios. ¿Está adorando la iglesia? ¿Estamos nosotros adorando a Dios, honrando a Dios con nuestras vidas, basado en los milagros y milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas? El milagro de darnos vida, el milagro de la vida, el milagro de todas las cosas que nos da, las bendiciones que a diario nos da, el hecho de haberle conocido estando muertos en delitos y pecados. Estamos nosotros teniendo visión, percepción a través de aquello que Dios nos está mostrando. Una pregunta. Aquí en el Salmo 103 dice el versículo 7. Mire claramente, preste la atención al versículo 7. Sus caminos, es decir, Dios a Moisés, sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos se lo manifestó, se lo reveló a Moisés. A los hijos de Israel, sus obras. Gran contraste. ¿Qué hay en ese versículo? En ese versículo hay vista sin percepción y en ese versículo hay vista con percepción. En ese versículo. Sus caminos notificó a Moisés. A Israel sus obras. Ellos vieron las obras y se quedaron ahí. Moisés, es más, muchas de esas obras fueron ejecutadas porque Dios le ordenó. Ve al faraón y di tal cosa. Ve al faraón y hiere y tal cosa. Y se desencadenaban todos esos milagros. Moisés vio no solamente el milagro, sino que él vio, porque tuvo visión, él vio y tuvo percepción a entender que eso era el obrar de Dios, que había un propósito definido en cada cosa que Dios hace. Eso es percepción. Israel solamente vio barriga alta, corazón contento. Ay, maná, no queremos maná, queremos esto, queremos lo otro, tenemos hambre. Ahí se quedaron, en lo superficial. En lo superficial. Por 40 años, hermano. No estamos hablando de 2 días. 40 años. 40 años viendo un milagro y 40 años no mirando al invisible, no percibiendo al Señor. Le hizo conocer sus caminos con percepción. Como dice, sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos, su proceder. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué hice el milagro? ¿Por qué el Señor sanó a ese ciego de nacimiento? Para darle vista espiritual. Para que sea una señal a Israel, que estaba ciego por 40 años, igual que el ciego por 38 años, porque es una señal para Israel. Eso de ese milagro ahí, en Juan, en el Evangelio hay 6 señales. El agua convertido en vino y esa es otra señal. Cuando usted estudia Juan y usted lee lo que dice, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, el primer milagro, la primera señal, una señal para Israel, señal de juicio. No sé si me está entendiendo, señal. Eso era una señal que Israel estaba ciego por 38 años. Entonces, en Hebreos capítulo 11, testificando de Moisés,
en Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, que es el famoso, ¿cómo se llama? El hall de la fama de los seres de la fe. Aquí en Hebreos capítulo 11, la fe por la fe por la fe. Miren lo que dice la palabra sobre él, sobre Moisés. Dice, por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La vida de Moisés se sintetiza en 3:40. 40 años, una vida sufrida. Desde niño fue perseguido, ustedes lo saben. Lo echaron a Río Nilo y la hija de Faraón lo rescató. Providencia divina, naturalmente. 40 años en la corte de Faraón, fue educado, fue enseñado. Luego de ahí él sale después de 40 años y está 40 años en el desierto. La escuela de Dios para él, 40 años en la corte de Faraón, entendiendo las letras de los egipcios, educándose, una formación de letras, y luego 40 años en el desierto para que aprenda paciencia tratando con esas ovejas y cabras que había en el desierto, y luego 40 años para ministrar y servir al Señor. 40, 40 y 40 en la vida de Moisés. 40, 40 y 40. 80 años de preparación para 40 años de administración y de servicio al Señor. El Señor, amados míos, el Señor te llama, te salva, te capacita y te envía. El Señor te salva, te llama, te capacita y te envía. Ese es el orden, no lo altere. No lo altere, no te vaya rápidamente. Entonces, dice aquí que se sostuvo como si fuese viendo lo invisible. En otras palabras, todos esos años fue sostenido, 40 años en la corte de Faraón, sostenido. Él sabía que él no era egipcio. Eso era por diseño divino. Dios lo tuvo ahí 40 años en el mundo, en ese sentido. 40 años en algo tan humilde, un hombre tan letrado, digamos, un hombre tan letrado, tan conocedor de tanto, ahora está pastoreando ovejas. Humildad. A Dios le agrada eso. Dios da gracia a los humildes y al altivo mira de lejos. Y luego 40 años para servir al Señor, ministrando con el pueblo de Israel. Ok, ahora bien, aquí en Deuteronomio, en el capítulo 34, si me acompañan por favor. Recuerden, estamos ahora en el tercer y último punto, que es teniendo percepción. Percepción es un don de Dios. Percepción es un don de Dios. Dios da ese don. Es una dádiva darnos percepción. ¿Quiere Dios darnos visión a través de percepción? Absolutamente. Absolutamente. Dios quiere darle a usted visión a través de percepción. No quedarse solamente lo que usted ve, lo natural. Primero lo natural, recuerde, dijimos eso. Usted ve lo natural, pero detrás de todo eso, ¿dónde está el Señor en todo eso? ¿Cómo se manifiesta el Señor con eso que estoy mirando, que es algo tangible que lo veo? Digamos una prueba, una adversidad, como en el caso de Job. La prueba de Moisés tuvo visión a través de percepción. Ahora bien, aquí en Deuteronomio, en el capítulo 34, Deuteronomio 34, aquí en el versículo, Deuteronomio 34, versículo 4, mira lo que dice aquí.
Ya está a punto Moisés de morir y ser sepultado por el Señor. Dice el versículo 4. Y le dijo Jehová, le dijo a su siervo Moisés, que está encima del monte, mirando la tierra prometida, sin tener oportunidad de entrar a ella. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. 400 años yo había hecho esta promesa, diciéndole a ellos, a tu descendencia, todo esto israelita, le daré y te he permitido verla, con tus ojos, mas no pasará allá. No pasará allá. Versículo 7. Era Moisés de 120 años cuando murió. Ahora, preste atención a esta expresión. Sus ojos, visión, los ojos de Moisés, nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Cómo te interpreta esto a la luz de lo que tuvo visión y percepción hasta el último día de su vida? ¿Y cómo fue? Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Será eso posible para su vida? Claro que sí. Para la mía, absolutamente. Para la vida de una iglesia, claro que sí. Pero tenemos que sosteniendo como viendo al invisible. Viendo las cosas que se ven, su eterno poder, me llevan a mí a tener visión a través de percepción, percibir, ir más allá. ¿Okay? En Isaías, en el capítulo 33 del libro de Isaías, Isaías 33, leemos lo siguiente, Isaías 33, versículo 17. Isaías 33, 17. Mire cómo dice. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tus ojos verán al Rey y la tierra en su hermosura. Tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Moisés vio al Rey primero. Se sostuvo como viendo lo invisible. Él vio todo. También vio la tierra de lejos. Vio la tierra de lejos, aunque no entró a ella. Hay mucha tela que cortar en todo esto, hermano. Ahora, finalmente aquí en 2 de Corintios, llegando aquí a la recta final de esta clase, 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, tenemos que mirar al hombre interior, al hombre en el hombre, al hombre en el hombre. Nosotros somos esa vasija de barro, somos tierra, ¿verdad? El Señor es el tesoro dentro de esa vasija de barro. Dice aquí en 2 de Corintios 4, versículo 16, dice, por lo tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior o físico, ¿verdad?, se va desgastando, eso es cierto, ¿verdad?, se va desgastando. El interior, el hombre en el hombre, el interior, no obstante, se renueva día a día. Dos hombres viven con usted. Yo creo que usted sabe eso.
Está el hombre exterior, su físico, lo que se ve, lo palpable, pero dentro de este barro habita el hombre interior. Exterior, lo que se ve, interior, dos cosas. Lo que se ve y lo que no se ve. Lo natural fue primero, luego lo espiritual. Y dice que se va transformando con un mayor peso de gloria. No mirando, versículo 18, nosotros las cosas que se ven. Las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, no quedando, o sea, usted no puede evitar, usted ve las cosas, usted no puede evitar las cosas que se ven, pero usted no se puede quedar estacionado contemplando solamente las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven tiene que llevarnos a las cosas que no se ven. Y eso solamente viene por tener visión a través de percepción. ¿Usted recuerda esa pregunta de Zacarías? ¿Qué ves? O yo veo un rollo que está volando. ¿Qué ves? O yo veo un candelabro, así. Ajá. ¿Pero qué significa? Está viendo, pero está percibiendo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Qué difícil se nos hace a nosotros entender esto. Que todo lo que nosotros vemos, esto es pasajero. Mire qué corta es la vida. La vida es corta. Dice, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el creyente vive en un mundo natural, físico como los inconversos, y vive simultáneamente en un mundo espiritual, en un mundo, el mundo de Dios, el mundo de lo espiritual. Entonces, el consejo final de visión a través de percepción es: vemos lo que Dios nos está mostrando, vemos nuestro entorno, vemos las noticias, pero detrás de todo eso pasa. El mundo y sus placeres pasa, mas el que ama a Dios permanecerá para siempre. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede. Yo sé, Padre, que en esta clase hay cosas que son un poquito abstractas, que quizás no se pueden captar, entender al momento. Para ti eso es algo muy fácil porque, Señor, eres tú el que revela, eres tú el que da ojos, vista a los ciegos, eres tú el que abre los ojos del entendimiento, eres tú el que hace que las escamas de nuestros ojos caigan al piso, eres tú el que lava los ojos con colirio, eres tú que dice, vete al estanque Siloé y lava tus ojos, eres tú que nos hace verte y adorarte. Todo lo hace tú, Señor. Por favor, Padre, no solamente queremos tener visión, queremos tener percepción. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Hijo Jesucristo, a quien sea la gloria eterna. Amén. Muy bien, querida familia, hasta aquí será el estudio de hoy. Deseo que pase un buen fin de semana, que el Señor le bendiga, se guarden, no deje de congregarse en sus respectivas congregaciones. Si tiene alguna pregunta sobre algo que fue dicho, me puede consultar. Que Dios lo bendiga, hermanos queridos, y por favor, compartan el contenido. Nos estaremos viendo, si lo permite, el próximo lunes.